Capítulo 11, Hermano. Tierra, 2034. Dentro de una habitación que parecía una cápsula metálica, se encontraban dos individuos con rostros solemnes. Sus ropas andrajosas y su forma de mantenerse unidos, incluso con el amplio espacio disponible en el refugio, desvelaban la cruda situación del mundo exterior. ¿Crees que volverá?, preguntó la mujer de pelo negro y baja estatura con voz impasible, mientras miraba fijamente la puerta metálica del refugio. No lo creo, salió hace casi un día y no ha vuelto desde entonces. El hombre de barba castaña y calva respondió, mientras seguía mirando la puerta con la mirada perdida. Sus últimas provisiones se agotaron ayer, solo les quedaban unos pocos sorbos de agua para sobrevivir. La zona donde se habían refugiado era un campamento militar, un lugar considerado seguro por el gobierno. Sin embargo, hace 5 días, más de 2000 zombies atacaron repentinamente la base y todo se descontroló. Ellos dos, junto a una chica más, llevaban 3 días viviendo en ese búnker. El hombre había perdido su mano izquierda tras una mordedura y la mujer era demasiado frágil para ser considerada un apoyo confiable. En tiempos de crisis, solo podían confiar en ella para sobrevivir. Sin embargo, se había marchado ayer y no había regresado. Dada la situación exterior, lo más probable era que hubiera muerto. Anna, ¿crees que moriremos también? La voz del hombre temblaba mientras miraba a su esposa con inquietud. La mujer ya no podía consolar a su marido, ella misma estaba al borde del colapso. No podía imaginar cómo sobrevivirían rodeados por miles de zombies, teniendo solo agua y un bate de metal. Anna estaba a punto de decir algo cuando, de repente, la cerradura metálica del búnker se retorció. Anna se puso de pie de un salto y agarró el bate. Aunque le temblaban las manos, adoptó una postura de ataque dispuesta a golpear a cualquier cosa que entrara. El hombre calvo se paró junto a ella. Si las cosas iban a terminar así, él sería el primero en morir. Durante toda su vida no pudo ser el mejor esposo, pero en sus últimos momentos, quería protegerla. ¡Clang! La puerta oxidada del búnker giró de nuevo y esta vez se abrió rápidamente. Anna se sorprendió, ningún zombi tenía la capacidad deliberada de abrir una puerta de metal, a menos que... ¡Ve bella! Los ojos de Anna se humedecieron al ver el rostro familiar de la joven. El bate de metal cayó al suelo mientras avanzaba hacia ella para abrazarla con todas sus fuerzas. Bella no correspondió al gesto y permaneció de pie con la mirada perdida. Sin embargo, eso no molestó a la pareja, hacía tiempo que se habían acostumbrado a su temperamento. Una vez terminada la reunión, Bella dejó caer los suministros que había traído, junto con una daga corta que llevaba guardada en su correa de cuero. El hombre se sobresaltó al ver un arma tan intimidante. Su empuñadura parecía hecha de una tela cara con un dibujo en cruz, y la hoja brillaba con un aterrador tono plateado bajo la tenue luz del búnker. Con el cuerpo cubierto de sangre, Bella no se molestó en limpiarse, en su lugar, se sentó en el suelo y comenzó a limpiar la daga con un trozo de tela que arrancó de la camisa de Anna. «Ve Bella, ¿de dónde sacaste esa arma?», preguntó el hombre tartamudeando. De repente, por primera vez, notaron que la expresión gélida de Bella se derretía. Una sonrisa muy suave hizo que el corazón del hombre se acelerara. Ella murmuró en voz baja. «Mi hermano me la dio». Sus mejillas se sonrojaron y la mirada febril que le dedicaba a esa arma hizo que el hombre tragara saliva. Por alguna razón, sintió que si intentaba tocar esa daga, los zombies serían lo último a lo que tendría que temer. Din. Daga dientes de saber, rango, habilidad, paralizar al oponente con veneno, estado, entregado. Al ver el aviso, Richard suspiró aliviado. Por suerte, el sistema le permitía compartir las recompensas con su hermana. En esta vida, Richard era lo suficientemente rico como para permitirse armas de rango especial, pero en aquel mundo apocalíptico, la daga sería vital para Bella, quien era mejor guerrera que él. Espero que pueda protegerse. Tras revisar el panel, decidió dirigirse al gremio de aventureros para cazar monstruos por su cuenta. Llevaba una capucha grande que le cubría el pelo y parte de la cara, sus rasgos eran demasiado conocidos en Cravenford. «¿Tienes que venir conmigo?», preguntó Richard exasperado a la criada morena que lo seguía.
La duquesa me ordenó estar siempre al lado del joven amo. La respuesta rápida lo irritó. ¿Y de qué me servirías? ¿Sabes siquiera luchar? La criada guardó silencio un momento antes de hablar. Antes de ser reclutada por la duquesa, servía en el ejército, mi señor. Richard sonrió con suficiencia. ¿Presumimos ahora? No. Me disculpo si lo he ofendido. Ella inclinó la cabeza mientras caminaba, atrayendo miradas. Gar. Deja de inclinarte y sigue caminando, gruñó él antes de apresurarse. De camino, Richard percibió un aroma peculiarmente dulce proveniente de un establecimiento a pocos metros. Sus pies se detuvieron. ¿Lo hueles, Lilia?, preguntó con el ceño fruncido. Son afrodisíacos, mi señor, respondió ella sin cambiar la expresión. ¿Esa droga no está prohibida incluso en un burdel?, preguntó Richard. Para su sorpresa, vio a una niña siendo conducida al interior del edificio a plena luz del día sin que nadie cuestionara a los hombres que la guiaban. Lilia, ¿dónde está la guardia de la ciudad más cercana? A 1 hora a pie, mi señor. Así que dirigen un negocio ilegal con la complicidad de las autoridades, ¿eh? Una sonrisa amenazante apareció tras la capucha. Sus ojos dorados brillaron intensamente e, instintivamente, Lilia dio un paso atrás. Mi señor, ¿qué hay del gremio de aventureros? Richard hizo crujir sus nudillos. ¿Para qué ir al bosque cuando podemos cazar dentro de la ciudad, mi amor? Al oír esto último, la criada se sonrojó, pero lo siguió de inmediato. Lo que ninguno notó fue un par de ojos violetas que los observaban desde la distancia. La persona se burló al ver a Richard entrar al burdel. Algo nunca cambia, murmuró en voz baja. Capítulo 12. Criada salvaje. Richard tenía un pasado muy complejo con los burdeles. Alguien cercano a él, de quien se separó a los 12 años, fue encontrada muerta en uno de los bajos fondos de Las Vegas. La investigación concluyó que fue por una sobredosis y maltrato físico. Por eso, cuando el aroma de la droga asaltó sus sentidos y vio a aquella niña siendo arrastrada al interior, un recuerdo amargo cruzó sus ojos. Esos ojos sin vida de aquella joven de 20 años nunca abandonaron su memoria, y encontrarse con una situación similar reavivó una llama de odio latente. Como además necesitaba entrenar, no le importaba asar, literalmente, a un bastardo hasta la muerte. Empujando las puertas. Richard entró en el establecimiento con su criada a pocos metros detrás. La fragancia de afrodisíacos mezclada con incienso era tan densa que anulaba cualquier otro olor. ¿Abrumar a los clientes para nublar su juicio, eh? Richard logró contener sus impulsos, negándose a ser influenciado por el ambiente. Al acercarse al mostrador, encontró a una mujer de mediana edad pintándose las uñas mientras tarareaba un ritmo extraño. Su ropa era tan reveladora que mantenerle la mirada era un reto para cualquier joven, pero Richard tenía experiencia de sobra para sostenerle el contacto visual sin inmutarse. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó la mujer sin levantar la vista, examinando sus uñas. Richard sonrió con suficiencia y levantó la mano izquierda. Lilia captó la señal de inmediato y depositó una bolsa de monedas en la palma de su amo. Al oír el tintineo metálico, la recepcionista finalmente levantó la vista con las cejas arqueadas. Por el sonido, calculó que había al menos 50 monedas, por el porte del hombre bajo la capa, supuso que podrían ser de oro. Quiero ver a tu gerente, la incitó Richard, agitando la bolsa cerca del rostro de la mujer. Por un momento, creyó verla lamerse los labios. Con una mirada cargada de codicia, ella tomó la bolsa con ambas manos. Sígame, por favor. Mientras contaba las monedas, guió a Richard y a Lilia al interior. Subieron varios tramos de escaleras donde los gemidos ahogados se hacían evidentes. Richard miró de reojo a Lilia, pero su rostro era una máscara de piedra. Maldita sea, ¿es asexual o qué? Dejando de lado sus pensamientos, entraron en una oficina en la planta baja tras 2 golpes secos en la puerta. La oficina estaba casi libre de la fragancia de afuera. Al otro lado de un escritorio en forma de L, estaba sentado un hombre de mediana edad con un parche negro en el ojo y la mitad de la cabeza rapada. Su presencia era intimidante,
reforzada por un gran tatuaje que le trepaba por el cuello. Un despertado, pensó Richard. Aunque aún no dominaba sus sentidos, percibía una energía distintiva irradiando del hombre, como una barrera invisible. Jefe, invitados especiales, anunció la recepcionista antes de salir de la habitación tarareando alegremente. Richard probablemente le había dado el equivalente a un año de salario en una sola propina. El hombre encendió un cigarro, estudió a Lilia un instante y luego fijó su mirada en Richard. ¿Qué puedo hacer por usted? Su voz ronca se filtró entre los dientes que sostenían el cigarro. Richard se recostó en la silla. Busco buena carne para esta noche. Podrías habérselo pedido a Laura. ¿Por qué molestarte en pagar tanto solo para verme? Preguntó el gerente, exhalando una bocanada de humo. Lilia frunció el ceño ligeramente al ver el humo golpear el rostro de su señor. Su mano tembló un instante, lista para cortar el cigarro junto con la cabeza del hombre, pero se contuvo esperando la señal de Richard. Podría haber comprado a cualquier prostituta con esas monedas, suspiró Richard, pero lo que necesito no estaría disponible si lo pidiera directamente, ¿verdad? El dueño del burdel entrecerró los ojos. ¿Qué es lo que buscas? Richard se inclinó hacia adelante. He oído que aquí puedo conseguir carne fresca si se la pido a la persona adecuada. El gerente no se sorprendió, supuso que el cliente buscaba una flor intacta. 100 monedas de oro. Sin descuentos ni regateos, respondió, inflando el precio al notar la riqueza del visitante. Richard sonrió. ¿Es cierto entonces que traes niñas aquí para venderlas? El dueño frunció el ceño con impaciencia. ¿Y a ti qué te importa? Consigue lo que quieres y lárgate de. Splat. De repente, los ojos del hombre se abrieron de par en par, sintió algo afilado perforando el lado izquierdo de su cuello. El cigarro cayó de su boca mientras el aire se le escapaba de los pulmones. Le tomó un segundo comprender que la mujer que estaba detrás del encapuchado se había movido con una velocidad inhumana y ahora estaba a su espalda. Los ojos de Lilia estaban vacíos de emoción mientras hundía el cuchillo corto en la carne del hombre. Elige bien tus palabras al hablar con mi amo, sentenció amenazadoramente. Cook. El hombre intentó apartar la mano de la criada, pero era como intentar mover un ancla. Sus venas se hincharon por el esfuerzo, pero Lilia permaneció inmóvil. Vaya, Lilia, eres una chica mala, dijo Richard, cruzando los brazos y reclinándose perezosamente. Te dije que no atacaras hasta que yo diera la orden. Realmente no le molestaba la iniciativa de su criada, pero su fuerza y velocidad lo habían dejado atónito. Ni el gerente ni él mismo la habían visto moverse. ¡Bam! Las puertas de la oficina se abrieron de golpe. Varios guardias entraron, quedando paralizados al ver a su jefe como rehén. Antes de que pudieran reaccionar, Richard se levantó de su asiento. Sus manos comenzaron a cubrirse de llamas brillantes mientras preguntaba amablemente. ¿Por qué no nos conocemos mejor? Mansión Cravenford. Emily se quedó atónita tras escuchar el informe de Eleanor, quien había estado vigilando a Richard desde que salió. ¿Llorabas por nada, Em? Solo fingía estar sentimental, dijo Eleanor, palmeando el hombro de su amiga para consolarla. ¿Cómo puede hacer algo así? Emily no podía creer que la persona por la que sentía tanta culpa fuera un mentiroso. ¿Pero por qué guardó el anillo con tanto cuidado? Justo cuando buscaba una razón para defenderlo, una criada entró corriendo, pálida de terror. Y mi señora, han incendiado un establecimiento en el pueblo. Eleanor y Emily se levantaron al instante. ¿Qué lugar? ¿Han llegado los soldados? Preguntó Eleanor, asumiendo su deber como hija del conde. La respuesta de la criada las dejó heladas. Es el burdel de Damián, mi señora. Está envuelto en llamas. Capítulo 13, obsesionada. En total, 11 menores de edad salieron del burdel después de que Richard incendiara la mitad del establecimiento y le pidiera a su criada que rescatara a todas las inocentes. Los clientes que consumían afrodisíacos se quedaron dentro a su suerte, mientras que las prostitutas, obligadas a participar en semejantes actos repugnantes, se salvaron.
Richard supo por ellas que todas habían sido vendidas allí por sus padres o por traficantes de esclavos. Y, en nombre de servicios, se veían obligadas a tratar con varios hombres al día que siempre estaban drogados. Muchas prostitutas han muerto por abuso excesivo y algunas fueron asesinadas por clientes que consumían drogas con frecuencia. Ja, mundo diferente, misma basura de gente. Suspirando por lo bajo, Richard estaba a punto de pedirle a Lilia que llamara al funcionario del ayuntamiento para poder hablar con él. Pero de repente, ¿qué está pasando aquí? Una voz familiar entró en escena, atrayendo todas las miradas. Richard no tuvo que girarse para saber quién era. Sin embargo, la sensación de otro par de ojos clavándose en su espalda lo intrigó, instando al heredero Scarlett a observar a la persona. Howe silbó para sus adentros al ver al alquimista allí. El más inteligente y posiblemente aquel contra quien debía ser más cauteloso. El cerebro del grupo del héroe y la persona que inventaría varios artefactos revolucionarios en el futuro. Eleanor, alias el alquimista, estaba presente en persona ante él. Los soldados que llegaron con Emily ordenaron que los civiles se retiraran y algunos entraron al establecimiento incendiado para comprobar si quedaban supervivientes. Emily primero evaluó el estado de las prostitutas, que estaban de pie con lágrimas en los rostros. Luego, su atención se dirigió a los niños que se escondían detrás de las mujeres. Estos. Emily entreabrió un poco los ojos al comprender el motivo de su presencia. Tienes razón, princesa. Todos fueron vendidos al burdel y los guardias de la ciudad ni siquiera se molestaron en detenerlos. La figura encapuchada se acercó a Emily y dijo con voz burlona. Esta voz. Richard. Emily podría estar un poco mareada por el calor y el sol, pero no podía equivocarse con esta voz. Y mientras pensaba, una vez que él se quitó la capucha, la familiar melena carmesí y los penetrantes ojos dorados la saludaron. Tú, lo sabías. Su voz tembló al mirar esos ojos que reflejaban decepción. Sí, lo sé. ¿Y adivina qué? Solo me tomó unos minutos deambulando por el mercado descubrir este flagrante crimen a plena luz del día. Su comportamiento decía mucho de lo decepcionado que estaba de ella. Sin embargo, Emily no pudo reprenderlo ni decir nada en su defensa. Era un hecho que a solo unos cientos de metros de su casa se estaba cometiendo este acto criminal y, hasta entonces, nadie había tomado medidas. Solo pudo bajar la cabeza y, bajo su mirada sorprendida, dijo, le agradezco lo que ha hecho por la seguridad de nuestra gente. Le estoy verdaderamente agradecida, Sir Richard. Su gratitud transmitía credibilidad y sinceridad. Eleanor no le impidió agachar la cabeza ante Richard, pues sabía que lo que hacía era una causa noble y que Cravenford, sin duda, tenía la culpa, aunque Emily no tenía la culpa específica. Bueno, espero que te tomes las cosas más en serio de ahora en adelante. Por un momento, Emily pensó que Richard se refería no solo a su responsabilidad hacia la gente, sino también a la relación que tenía con él. Sin embargo, antes de que pudiera levantar la cabeza para mirarlo, Richard pasó junto a ella. Aturdida, recorrió su espalda con la mirada, con un solo pensamiento rondando por su cabeza. ¿Por qué nunca me fijé en su verdadero yo? De noche. Señor Albert, sabe el lío que le traería presentar sus sospechas a la dama, ¿verdad? Un hombre vestido de negro de pies a cabeza, del que solo se veía la zona alrededor de los ojos, le preguntó al mayordomo con ansiedad. Sin mirarlo a la cara, se notaba su aterrado rostro. A diferencia del hombre, Albert se mantuvo sereno, sin mostrar rastro de temor. Su confianza era inquebrantable, sabía exactamente qué hacer y por qué era crucial. No actuar ahora podría hacer que la situación fuera irreversible. Por sus servicios. Albert le entregó al espía una bolsa de cuero con monedas de oro, que el hombre tomó con vacilación. Albert se ajustó las gafas y, mientras se alejaba, le aseguró al espía, no se preocupe, su nombre no saldrá a relucir en esto. El espía no pudo sentirse aliviado a pesar de que Albert se lo aseguró. Después de todo, la persona en cuestión no era otra que la bruja carmesí de la calamidad. Olvídalo. Me iré de la nación. Tras decidir la mejor opción, la más segura, el espía desapareció en la oscuridad.
Albert no se detuvo ni una sola vez, lo que demostraba su confianza. Sin demora alguna, pronto llegó a su destino. Asterisco toc. A esa hora, la duquesa permanecía mayormente en su oficina a menos que tuviera que reportarse en la capital. Hubo una pausa del otro lado de la entrada antes de que las puertas se abrieran de par en par, aunque no parecía haber nadie accionándolas. Disculpe, mi señora. Hay algo que debo informarle. Albert dio un paso adelante y, con una reverencia solemne, se dirigió a la dama. Bellarine no apartó la vista del archivo en el que trabajaba, se limitó a emitir un leve tarareo en señal de respuesta. Albert, por primera vez, mostró una pequeña vacilación al estar frente a ella. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Sacó el pergamino con los informes detallados que había recibido del espía y avanzó. Aceptaré cualquier castigo por esto, declaró, dejando el pergamino en la esquina del escritorio antes de retroceder a una distancia prudencial. Bellarine desvió la mirada hacia el documento, dedicándole apenas un vistazo fugaz antes de retomar su labor. ¿Qué pretendes demostrar espiando a mi hijo?, preguntó con una frialdad cortante. Albert respiró hondo y pronunció cada palabra con absoluta claridad. Creo que, el joven amo Richard está bajo el control de alguien. Slint. Un escalofrío de puro terror le recorrió la espalda al sentir algo abrasador rozarle la mejilla. El proyectil de energía se estrelló contra la pared tras él con un estruendo seco. Se le cortó la respiración al ver los ojos rojos y llameantes de Lady Bellarine clavarse en él, ardían con una intensidad asesina que lo paralizó por completo. Elige bien tus palabras, Albert. No estoy de humor para dar una segunda advertencia. La frente del mayordomo estaba empapada de sudor. Nunca había sentido la muerte tan cerca. Estaba frente a una veterana del campo de batalla que había acumulado honores y títulos durante 10 años de guerra. Cuando esa mujer mostraba una intención hostil, el aire mismo parecía volverse pesado. Acorralado entre la devoción a su deber y su instinto de supervivencia, Albert eligió lo segundo. No es nada. Disculpe mi atrevimiento, su gracia. Tras decir esas palabras, se retiró de la habitación jurándose a sí mismo no volver a mencionar el tema ante ella. Una vez que Albert se marchó, Bellarine soltó un profundo suspiro. Su mirada se desvió hacia un pequeño portarretratos, la imagen que contenía pareció aliviar su corazón al instante. No necesitaba los informes de Albert para saber qué había hecho Richard durante el día. Aunque percibía cambios evidentes en su actitud, Bellarine no albergaba sospechas negativas. Sus mejillas comenzaron a encenderse y una expresión febril adornó su rostro mientras se inclinaba hacia la foto, susurrando con una suavidad perturbadora. Ellos no te entenderán, pero tu mamá siempre será tu aliada. Un suspiro de satisfacción se filtró por sus carnosos labios rojos mientras acariciaba la imagen. He oído que rompiste tu compromiso. ¿Tienes una mejor opción en mente, cariño? De repente, soltó una risita y su expresión de locura se intensificó. No me digas que mi Richie quiere ser el niño de mamá por el resto de su vida. Si alguien la hubiera visto en ese estado, habría quedado atónito de admiración o habría huido presa del pánico. A ella no le importaba quien conociera esa faceta suya, siempre y cuando no fuera él. Lo único que le importaba era que Richie nunca viera a su madre así, porque de lo contrario, él podría. No. Richie nunca me dejará. Negó con la cabeza violentamente, descartando cualquier posibilidad de abandono. Volvió a mirar la foto y sintió como su ritmo cardíaco se calmaba. Apretó el marco contra su pecho y, con los ojos cerrados, exclamó con una voz cargada de emoción. Vuelve pronto conmigo. Mamá está deseando verte. Ahora deja un like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.